Desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina, una mirada sobre América Latina para vernos con nuestros propios ojos. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Bueno, continuamos en Informe del Sur y como es habitual en uno de nuestros bloques, presentar a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, el doctor Eduardo Aguirre. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido una semana convulsionada en materia de información, sobre todo teniendo como epicentro las elecciones de Venezuela. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió allí y de la forma que ha sido y está siendo exhibida por la gran prensa occidental? Bueno, se trata de unas elecciones que no solamente por el resultado, sino por el desenlace previo y las repercusiones posteriores adquirió una crucialidad indudable. En estas elecciones, si bien se impuso el presidente Maduro y ratificó un liderazgo importante, el chavismo como expresión política viene ganando innumerable cantidad de elecciones. En este caso en particular se produjo un hecho de una retracción muy importante de votantes. Acudieron a los sufragios solamente el 46% de las personas habilitadas para expresarse en Venezuela, y ese es un dato que tiene que ver en primer lugar con la legitimidad y luego con algunas consecuencias previsibles que esa debilidad del proceso electoral seguramente van a deparar. Una es la ocurrencia de protestas pocas horas antes en varios distritos y ciudades venezolanas por parte de la oposición. En segundo lugar, la estrategia de plantarle frente a Maduro a un candidato como Henry Falcón, que es un candidato que proviene originariamente del chavismo. Y en tercer lugar, y esto me parece que es lo más relevante, la puesta en valor de la oposición de un proceso de autovictimización que se va a dar seguramente en las cadenas internacionales, en los diarios europeos, en los diarios norteamericanos, lo cual depara de cara al futuro un proceso de fuerte autocrítica en función del rumbo que va tomando el proceso venezolano. El mundo no legitima las elecciones de Venezuela. En líneas generales, la Comisión de Expertos Electorales de América Latina dio cuenta de que las elecciones fueron absolutamente transparentes y que no hay reproches formales, legales para hacerle a ese proceso. Pero yo creo que hay sí algunas cuestiones políticas que están comenzando a asediar a Venezuela sin que Venezuela pueda dar respuestas. Son muy conocidas aquellas cuestiones que se vinculan con el desabastecimiento, con la inflación, con la violencia callejera, con las marimbas, etcétera, etcétera. Pero hay algunos aspectos que aparecen en las sombras, pero que a mí me parece personalmente que son profundamente trascendentales. Una de esas cuestiones es que el gobierno venezolano, tanto el de Maduro como el de Chávez, no han logrado revertir la violencia social. Los indicadores y las tasas de encarcelamiento de Venezuela siguen tanto o más altas que el primer día, con un agravante. Hay una vacilación ideológica muy importante que tiene que ver con concebir a los infractores, a los que aquí denominamos habitualmente delincuentes, como víctimas estructurales del sistema. Eso ocurrió hasta el año 2007-2008. Ahora pasan a ser enemigos de la revolución, con lo cual se endurece la forma en que el gobierno trata de resolver esos conflictos y se parece demasiado a las recetas que tiene la derecha. Y esto me parece que es un dato que es fundamental, porque lo que hace es multiplicar la violencia en un contexto que es exhibido internacionalmente por los grandes medios de comunicación justamente como inusualmente violento. Entonces, creo que ese es un dato que no puede quedar invisibilizado. Y por otro lado, sí me parece que hay algunas debilidades que tienen que ver con las formas institucionales con las que está llevando adelante este proceso el gobierno venezolano. Yo creo que fue un error muy grave por parte del gobierno de Maduro haber encarcelado opositores, cualquiera sea la conducta que esto se hubiera llevado adelante, porque esto fue el pretexto ideal que tuvo la prensa, la gran prensa occidental, para sindicar al gobierno de Maduro como un gobierno autoritario.
Y aquí tenemos que hacer unas distinciones que son muy sutiles. Puede no ser un gobierno autoritario, pero puede ser un gobierno despótico. Y me parece que este es un camino que los populismos, los gobiernos progresistas latinoamericanos no deberían arriesgarse a correr. ¿Y qué opinión te merece la reacción del gobierno argentino, por ejemplo, ante lo que pasó la semana pasada y lo que viene sucediendo con Venezuela, ¿no? No me sorprendió porque los embates del gobierno argentino comenzaron antes de la asunción del presidente Mauricio Macri y luego, de manera coherente con esa caracterización, se vinieron dando pasos en función o con el objetivo de debilitar al gobierno de Venezuela. Pero por otro lado, llama la atención que frente a hechos verdaderamente cataclísmicos en términos institucionales, como es el caso de Brasil, no solamente no hayan hecho nada por preservar instituciones democráticas que habían sido francamente vulneradas, como es el caso de lo que tuvo que vivir Lula o lo que pasó con el golpe de Estado blando a Dilma. No solo el gobierno argentino no dijo nada, sino que terminó legitimando personajes que cuentan con una legitimidad nula en el gran país de América del Sur. Y creo que ese es un dato que a mí me preocupa, porque ya está dando cuenta de un alineamiento internacional de la Argentina que significa un franco retroceso, entre otros motivos, porque su eje de acumulación de alianzas y de poder a nivel internacional es excéntrico de América Latina. Eduardo, ¿cuáles son los grandes errores del presidente Maduro para llegar a la situación en la que se encuentra hoy Venezuela? A mí me parece que le está resultando muy difícil encontrar en el orden internacional alianzas estratégicas duraderas y consistentes. Creo que hay fisuras incluso o por lo menos matices, con el resto de los gobiernos progresistas de América Latina, que de alguna forma tratan de establecer diferencias, si no de manera explícita, por lo menos gestual e implícitamente. El caso de Evo Morales me parece que es el más elocuente en ese sentido, pero además yo creo que hay una lectura equivocada de la composición de clases de Venezuela y de la interpretación de por qué se ensancha la base social de la oposición hasta llegar, en algunos casos, en algunos momentos electorales, a una suerte de paridad. Ese ensanchamiento tiene que ver con una cuestión, paradójicamente, de ascenso social, de movilidad social vertical de grandes sectores sociales que el chavismo promocionó en su país, pero que a su vez esos sectores se desclasan e interpretan que pasan a formar parte de un segmento social mucho más aventajado y se identifican. Y esas desviaciones identitarias tienen que ver también con una debilidad en la disputa cultural por parte del gobierno de Maduro. Somos la fuerza política más poderosa y grande de Venezuela por largo. Si toda, se lo quiero decir claro, si toda la oposición hubiera asistido a las elecciones unida, hoy estaríamos celebrando nuestra victoria de igual manera. Con humildad lo digo, porque nosotros hacemos mucho esfuerzo por este país, asediado, amenazado, agredido por el imperio estadounidense. Venezuela es la garantía de estabilidad política de la región suramericana caribeña. Ya basta tantos ataques y amenazas para desestabilizar a Venezuela. Desestabilizar a Venezuela es un crimen, es un pecado. Es posible hablar. Si quieren, yo quiero. Si el gobierno estadounidense algún día quiere, con dignidad y respeto, yo quiero también. Si alguno de los gobiernos de la derecha, subordinada al gobierno estadounidense contra Venezuela, algún día se le ocurre una idea nueva y quiere hablar y entenderse, yo también quiero. Sencillo. Y mientras tanto, a fortalecer la patria desde adentro. Yo pido reflexión, autocrítica, ojalá. Y paso la página
Y miro al futuro y le propongo a Henry Falcón, a Reinaldo Quijada, a Javier Bertucci y a todos los líderes de la oposición que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, hablemos de ideas, de soluciones, de propuestas. Lo hago aquí y asumo plena responsabilidad de esta iniciativa democrática, necesaria, más allá de la diatriba. Cuando uno cree en lo que hace y cuando uno hace lo que cree, puede sentarse a hablar con todo el mundo. Y en Venezuela hace falta que aprendamos a hablar con las diferencias que podamos tener. Y en el final de Informe del Sur, el homenaje a nuestra patria. Les dedicamos un hermoso poema de Julio Cortázar, escrito en 1955, llamado Carta a mi país. Ojalá les guste. Que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país lleno de vientos, de monumentos, de esperpentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, estúpido curdela inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides. Pobres negros, te estás quemando a fuego lento y donde el fuego, donde el que come los asados y tira los huesos, malandras, cajetillas, señores y cafillos, diputados, tiringas de apellido compuesto, gordas tejiendo a dos agujas, maestras normales, curas, escribanos, entrofobars livianos, Fangio solo, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes contra jefes, truco contra flor al resto. ¿Y qué carajo si la casita era un sueño? Si lo mataron en pelea. Si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa, se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en una bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo, lotería de pobre. En cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros, que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven en un carnaval de negros. Qué quiniela, hermanito, en Boedo, en La Boca, en Palermo, en Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la plaza de Mayo donde ronda la muerte tajeada de mentira. Quiero, país desnudo, que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga. Tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puño, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy es distancia, fuga, no te metás, que va chaché, dale que va, paciencia. La tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste, ser argentino es estar lejos, y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara me acuerdo de una estrella en pleno campo, me acuerdo de un amanecer en Tepuna, de Tilcara de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanzas y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado. Y de noche.